Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a desarrollar un tema que vimos el pasado jueves en Geopolinómicos exclusivamente como noticia. Lo vamos a ampliar, lo vamos a poner en contexto y sobre todo vamos a hablar de que lo que hay detrás de eso, las implicaciones que tiene y qué se espera que pase en el futuro. La noticia era esta de aquí que tenemos, perdón un momento. Esta es la imagen de Faisal bin Farhan, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, bajando la escalerilla del avión en Damasco para entrevistarse con Bashar el-Assad, el presidente de Siria, con el cual no se hablaban desde hace prácticamente 10 años, arriba abajo aproximadamente. Esta imagen, que es la que os contamos el otro día como noticia fundamental, tiene detrás muchísimas cosas, que es lo que vamos a comentar. Primero, lo más reciente. Esta es una imagen del ministro de Exteriores saudita yendo a Damasco, pero es que la semana pasada el ministro de Exteriores de Siria visitó Riyadh, la capital saudita, para hablar con sus contrapartes del Ministerio de Asuntos Exteriores saudita. A eso se le dio menos relevancia. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, en este contexto, Arabia Saudita es un país mucho más importante que Siria y, por tanto, es muy relevante que sea el ministro de Asuntos sirio el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita el que se vaya a Damasco a hablar con Bashar el-Assad. Como podéis comprender, esto significa un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países rotas desde hace mucho tiempo, casi 10 años, como consecuencia, como ahora os vamos a explicar en el contexto general, de lo que pasó como consecuencia de las revoluciones de la primavera árabe. ¿Por qué están rotas las relaciones? Bueno, esto es una historia más o menos conocida y bastante triste y bastante desagradable. Como consecuencia de las manifestaciones de la primavera árabe en distintas capitales de los países árabes, no en todas hubo manifestaciones, no en todas la primavera árabe fue significativa y fuerte, pero en Damasco sí que lo fue. Hubo muchísimas protestas contra el régimen de Bashar el-Assad y, como siempre ha ocurrido con el régimen del Assad y de su padre, Hafez, la respuesta del régimen sirio fue la represión. Y la represión, a su vez, desató la puesta en marcha, la creación de una serie de grupos militares de enfrentamiento al régimen del Assad que ocuparon parte del país, parte de Siria. Y la respuesta, de nuevo, del régimen de Bashar el-Assad fue la represión. Eso tuvo como consecuencia fundamental, una de las consecuencias es que esa represión desató todo tipo de enfrentamientos y todo tipo de protestas en el resto del mundo árabe y, como consecuencia de eso, pues a Libia la expulsaron de la Liga Árabe, que tenemos aquí. El mapa de la Liga Árabe en su momento, Siria fue expulsada de la Liga Árabe como consecuencia de la represión de las protestas. Lo que sigue a partir de eso, más o menos lo sabéis, no vamos a desarrollarlo excesivamente, pero bueno, alguna cosa hay que comentar. La guerra, que empieza siendo una guerra de los movimientos de protesta contra el Assad, contra el presidente, que en principio consiguen asentarse en buena parte de los territorios de Siria, sobre todo el norte y el noreste. A partir de 2014, aparte de estos grupos que se oponen al Assad, comienzan a aparecer los yihadistas del ISIS, que quieren fundar un califato islámico y que se enfrentan tanto al Assad como a los grupos que a su vez se enfrentan al Assad. Es decir, hay una oposición al Assad que es una oposición política y al mismo tiempo están los grupos yihadistas que se enfrentan a todos y quieren imponer su califato islámico con las consecuencias que me imagino que sabéis, que conocemos a todos los niveles. Y desgraciadamente las consecuencias de verdad de todo esto pues son las que ya sabemos. Por un lado, una enorme cantidad de desplazados. Se calcula que hay como más de 4 millones de sirios viviendo fuera de su país todavía, la mayor parte en Líbano y en Turquía, y como 5 millones, 6 millones de sirios que han sido desplazados por el conflicto y están viviendo en campos de refugiados como este de ACNUR, de Naciones Unidas. También, como os podéis imaginar, y ya lo hemos visto muchísimas veces, lo que ha pasado con Siria ha sido un destrozo absoluto. La situación en muchas ciudades se asemeja a lo que se ve aquí, ruinas por todas partes, gente paseando entre las ruinas o paseando o moviéndose, intentando buscar la vida de alguna de las maneras.
y el desastre absoluto. Durante bastante tiempo pareció que la oposición al Assad iba a triunfar, iba a derrotarlo, hasta que a partir de 2015 aproximadamente Rusia se pone de manera decisiva del lado del Assad y con el apoyo de los rusos. Con el apoyo de los rusos, el ejército sirio poco a poco va conquistando o reconquistando zonas de territorio. Por un lado, los islamistas yihadistas que habían creado un califato en 2014 van desapareciendo porque son derrotados no precisamente por el Assad. Y por el otro lado, como los rusos tienen un gran apoyo sobre todo de aviones, menos de medida de soldados, pero sobre todo de aviones y de material armamentístico, el Assad va consiguiendo ir derrotando a los distintos grupos que se le oponen, parte de los cuales están apoyados por Arabia Saudita, y aquí volvemos al tema inicial. Arabia Saudita apoyaba no a todos, eso tiene que quedar claro, pero sí a algunos de los grupos de la oposición al Assad, y por tanto la guerra civil, el enfrentamiento de el Assad contra estos grupos le enfrenta también con Arabia Saudita. Bueno, pero con el apoyo de los rusos, el Assad va progresando, va eliminando a parte de esos grupos. Al mismo tiempo, a partir del año 17-18, Turquía comienza a entrar en el norte del país y a establecer una especie de franja de seguridad, como llaman ellos, para dejar lo más alejados posibles a los kurdos, que son con quien los turcos tienen un conflicto significativo. De manera que a partir del año 18-19 aproximadamente, como vamos a ver en las diapositivas, pues el país queda de esta manera. Al norte, en esas zonas más bien azules, están los turcos que controlan franjas de terreno sencillamente para dominar la situación y para no tener que vérselas con los kurdos. El Assad ha reconquistado o ha vuelto a dominar casi todo el país, lo que está en rosa, y los kurdos sobreviven a duras penas en el noreste, en unas zonas en las cuales han estado combatiendo a los terroristas yihadistas de ISIS con apoyo de Estados Unidos, pero no tienen absolutamente nada más. Es decir, se puede decir que más o menos hacia 2020-2021, Bashar el-Assad, Hafez era el padre, que también ganó y perdió batallas, ha ganado la guerra en Siria y domina prácticamente todo el territorio. Y aquí es donde tenemos que ubicarnos nosotros. Este es el punto en el cual empieza de verdad, esta historia nuestra. ¿Qué es lo que pasa además? Pues lo que os hemos contado ya un par de veces por separado, pero que está estrechamente relacionado con esto. En marzo, hace apenas un mes y poco, parece increíble lo rápido que han ido los acontecimientos, con la mediación china, Irán y Arabia Saudita llegan a un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas. Con la mediación china significa que hablaron con los chinos de muchos asuntos, de muchísimos. Ya os hemos comentado que eso ha llevado a intercambios de prisioneros en la guerra del Yemen. También os hemos mostrado imágenes de eso, lo cual afortunadamente es una gran ventaja, que la guerra en Yemen termine. Pero eso tiene otra implicación. Siria se ha apoyado durante la guerra, en Rusia sobre todo, a nivel de armas, aviones, etcétera, etcétera, pero también desde el punto de vista, digamos, político en Irán, que era el otro país opuesto a Arabia Saudita en las monarquías del Golfo. En este punto solamente un inciso. Los sirios son alawitas, es decir, no son sunitas. Tampoco son chiitas, que quede claro, pero no son sunitas. Y eso les hace hasta cierto punto formar parte de los musulmanes que no son sunitas, que son una minoría en el Islam. En ese sentido, hay cierta relación entre los chiitas y los alawitas, aunque no sean exactamente lo mismo. Son bastante diferentes. Pero una consecuencia de eso es que Irán ha estado apoyando, aunque sea de forma parcial, a los sirios. Fundamentalmente el apoyo ha sido ruso. Bien, ¿qué ocurre en el momento en que Arabia Saudita y Irán deciden restablecer relaciones? Pues que se mueve todo el tablero político y eso es a lo que tenemos que ir ahora, que es lo fundamental. Y una de las piezas que se mueve es esta, precisamente la de Siria. Ya hace casi 6 o 7 meses, Turquía planteó en su momento, y ahora volvemos aquí al mapa para que veáis la frontera de Turquía, que está justo al norte. Turquía se planteó llegar a acuerdos con Siria. Hay que tener en cuenta que en esta guerra Turquía ha sido el enemigo de Siria. Han combatido contra los sirios en algunas ocasiones. Y hubo, de hecho, una reunión en Moscú entre el ministro de Exteriores de Siria y el de Turquía para intentar acercar posiciones. Pero eso ha quedado en la nada por el momento porque las elecciones en Turquía dominan absolutamente el panorama en este país y apenas está haciendo otro tipo de movimientos. Eso no siguió para adelante. Pero ahora
lo que tenemos como consecuencia de los acuerdos entre Irán y Arabia Saudita es que Arabia Saudita ha decidido retomar relaciones también con Siria. ¿Qué es lo que significa esto? Somos enemigos, han venido a decir, hemos sido enemigos durante muchísimo tiempo, pero ahora mismo ya Bashar el-Assad domina buena parte de Siria y nos vamos a entender en esos términos. En términos en los que se reconoce a el-Assad que es quien domina en Siria, que es quien controla en Siria y vamos a llegar a un acuerdo. Y esto es lo que explica la visita del ministro de Exteriores del ministro de Exteriores saudí a Damasco. Detrás de eso, pues posiblemente tengamos una vuelta, una readmisión de Siria en la Liga Árabe. Aquí veis los países que la forman fundamentalmente. Siria fue expulsada, pero ya se está hablando de que existen tendencias, no tensiones, sí tendencias a volverla a readmitir en este club de países de la Liga Árabe como una forma, digamos, de reconciliación que implicaría eso. Fundamentalmente esto es una gran ventaja para los sirios, para el-Assad, porque ha sido un paria, un apestado por la comunidad internacional durante los últimos 7, 8 años y la posibilidad de volver a formar parte de la Liga Árabe es para él un triunfo absoluto, porque primero la Liga Árabe reconoce que es el que manda en Siria, que ya no hay, evidentemente hay algunos grupos que se enfrentan todavía al Assad en el noroeste, fundamentalmente, pero no tienen ninguna posibilidad de salir triunfantes. Entonces, el Assad de esta manera va a conseguir volver a, digamos, el mismo nivel que el resto de las potencias y el resto de los países de la Liga Árabe. Esto, ya digo, es una consecuencia de la puesta en marcha de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán. Arabia Saudita ha decidido, por una serie de razones, luego lo vamos a explicar de forma bastante sucinta, que le conviene mantener buenas relaciones con casi todos los países de su entorno. Pero han pasado más cosas, lo que pasa es que esto ha quedado un poco escondido en este proceso. En 2019, tanto Emiratos Árabes como Bahrein y en cierto modo Arabia Saudita rompieron relaciones con Qatar, es curioso esto, y rompieron relaciones con Qatar porque pensaban que Qatar estaba demasiado cerca de Irán, se había acercado demasiado a Irán y al mismo tiempo porque le reprochaban la información que da la cadena qatarí, Al Jazeera, que es una cadena de información multimedia de Qatar, daba y sigue dando una información bastante analítica, bastante fiable y bastante imparcial respecto a lo que pasa en toda la zona. Y los países del Golfo le reprochaban precisamente eso, que estaba siendo demasiado imparcial. Entonces se produjo una ruptura de relaciones que ahora se ha restaurado. Otra vez estamos en ese proceso de nuevo. Y esto es lo que nos lleva al panorama general de lo que tenemos ahora aquí encima adelante. Y voy a volver a ponernos el mapa de la Liga Árabe aquí fundamentalmente para que veamos un poco la geografía. Arabia Saudita está acercándose a Irán o por lo menos está mejorando las relaciones con Irán. Qatar vuelve a ser acogida dentro del Consejo de Cooperación del Golfo con sus socios de la península. Yemen muy probablemente llega a una situación de reparto de territorio entre los hutíes y los que no son hutíes, fundamentalmente sunitas, los hutíes son chiitas, de forma explícita o implícita. Y Siria vuelve a la Liga Árabe. ¿Eso en qué escenario nos coloca? ¿Qué es lo que nos plantea de aquí en adelante? Pues esto es lo que para nosotros justifica el título de la paz de los vencedores. En estos momentos, 10 años después del comienzo de la primavera árabe, los vencedores de todo este proceso se ponen de acuerdo. Cada uno ha ganado más o menos en un sitio o en otro y están dispuestos a no enfrentarse más por este tipo de razones. Y eso pues va a crear otra vez una comunidad, yo diría más bien de intereses, entre todos los que han salido más o menos ganadores de este proceso, que son los siguientes. O quizá habría que empezar por decir que quiénes han salido perdedores, porque en este tipo de procesos siempre hay ganadores y perdedores. ¿Los perdedores quiénes son? Pues los sirios, fundamentalmente. Todos los emigrados sirios fuera de su país, 4 millones, y los desplazados internos son los grandes perdedores de este proceso. Evidentemente ha ganado el Assad a costa de asolar el país y de desplazar a buena parte de la población. Ya veremos qué se puede hacer con esa gente. Hay muchos desplazados también en el Líbano.
Líbano es el otro perdedor de todos estos procesos de 10 años. Es un país destruido económicamente, en el que por razones políticas los grupos no llegan a acuerdos para formar gobiernos, con lo cual ni siquiera se puede poner en marcha planes de ayuda internacionales porque no hay un gobierno al cual uno se pueda dirigir para hacer, bueno, ¿qué vamos a hacer exactamente? ¿A dónde vamos a destinar este dinero? Líbano también está bastante destruido, es uno de los perdedores, y en menor medida Irak, que es un país en el que la parte sur está cada vez más controlada por los iraníes a través de los grupos chiitas. Estos son los perdedores, y luego hay un perdedor general, que son todas aquellas personas que apostaron por el cambio político en la primavera árabe. Si os acordáis, la primavera árabe fue desigual, en algunos países se dio, en otros países no se dio, dependiendo de muchos factores políticos, económicos y religiosos. Pero en general podemos decir que la primavera árabe ha sucumbido absolutamente. No ha conseguido absolutamente nada de lo que querían hacer y se ha vuelto a la situación previa a la que estábamos. No solamente el caso de Siria, que es muy significativo, o el de Líbano, sino también, por ejemplo, el de Egipto. En Egipto la primavera árabe llevó al poder a los hermanos musulmanes de Mohamed Morsi, que después fue desalojado del poder por el general al-Sisi, que es quien ahora domina Egipto. Por tanto, los militares han sido vencedores en Egipto y son quienes dominan Egipto. El Assad ha sido vencedor en Siria y es quien domina Siria. Arabia Saudita se ha dado cuenta que no podía dominar Yemen y por tanto ha llegado al acuerdo, me parece que con mucha lógica, de no empecinarse más, llegar a una especie de acuerdo con Irán para repartirse áreas de influencia. Irán ha incrementado su área de influencia, aunque no tanto como querría. Ahora tiene mucha más importancia y mucha más efectividad en Irak, y Líbano está absolutamente destrozado. Entonces, todas estas, digamos, potencias medias de la zona están llegando a acuerdos de restablecer los mecanismos formales de funcionamiento de toda la zona. Pero ya digo, entre los que han ganado. Con los que no han ganado, contra los perdedores, evidentemente, esto no cuenta para nada. Y esto tiene luego implicaciones geopolíticas de más medio alcance. Por ejemplo, el caso de Rusia. Rusia, durante todo este proceso, ha quedado más o menos como estaba. Tenía y sigue teniendo bases militares en Siria, fundamentales para la flota. Tener en cuenta que Rusia siempre tiene un problema con la flota, por los sitios donde tiene los puertos, y al mismo tiempo sigue ejerciendo una cierta influencia en la zona a través de Siria. No mucho, pero no ha desaparecido su influencia. Hay que recordar además que en Siria es donde comenzaron a intervenir los mercenarios del grupo Wagner, que luego han seguido interviniendo en la guerra de Ucrania. Por otro lado, Turquía. Turquía en estos momentos está en una situación de esperar y ver qué es lo que va a pasar. Hay que tener en cuenta que los turcos, que no son árabes desde ningún punto de vista ni lingüístico, ni étnico, ni nada de nada, han tenido siempre mucho enfrentamiento con los árabes porque los turcos fueron los dueños del Imperio Otomano, de los cuales formaban parte lo que ahora es Oriente Medio, hasta que pasaron después de la Primera Guerra Mundial a manos de Francia e Inglaterra y luego se independizaron. Entonces, Turquía siempre tiene una situación un poco, digamos, difícil de manejar con el conjunto de los países árabes. Tiene, eso sí, una zona de contención, una zona de dominio en el norte de Siria que utiliza fundamentalmente para separar a Turquía de los kurdos, que es su problema fundamental. Está allí, no es un país que haya ganado con todo esto. Arabia Saudita se garantiza con esto una cierta estabilidad política y económica y sobre todo se garantiza poder dedicar sus recursos económicos, que los tiene y considerables, a un proceso de desarrollo económico que se base en algo que no sea solamente el petróleo. Están trabajando mucho en investigación, en instituciones, etcétera, etcétera, en esta línea, pero para eso necesitan poder concentrar el poder económico en eso y no dispersarse en enfrentamientos con unos y otros. Queda, lógicamente, el riesgo de la amenaza nuclear iraní, que por ahora no se ha tratado para nada, o por lo menos no se dice que se ha tratado para nada. Es un tema que queda pendiente, que supongo que iremos viendo cómo evoluciona en el futuro, pero eso no ha aparecido encima de la mesa. Pero en ese sentido, Arabia Saudita no es que haya ganado, no ha podido ganar en Yemen, pero por lo menos reconduce su actividad
para poder centrarse en lo que les interesa de verdad, que es el crecimiento y el desarrollo económico del país de cara a las nuevas situaciones en las cuales estamos. En cuanto a Estados Unidos, pues Estados Unidos evidentemente ha perdido peso en la zona. Los países petrolíferos han visto que el apoyo de Estados Unidos existe, pero no es incondicional. También por eso están llegando a acuerdos con sus vecinos, aunque fuesen enemigos, porque no pueden contar con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene allí como pieza de apoyo fundamentalmente a Israel y quizá los grupos kurdos del noreste de Siria, pero poco más. En ese sentido, ha perdido peso en la zona. Y luego queda la incógnita de Israel. Es una cosa, esto no sabemos qué efectos va a tener. Israel ha llegado a acuerdos bastante provechosos, sobre todo de cooperación económica con los países del Golfo y con Marruecos, los acuerdos de Abraham, a cambio de lo cual los países musulmanes no se meten o apenas se meten en la política que aplica Israel en Cisjordania, pero esta situación le deja un poco, digamos que descolocado. Si Arabia Saudita, los países del Golfo llegan a un acuerdo con Irán, Israel es el único enemigo que le queda a Irán en la zona. Y ya veremos qué es lo que va a pasar. Pero esto es otra historia que habrá que analizar posteriormente, porque además está muy relacionada con todos los enfrentamientos internos que ahora hay en la sociedad israelí. En conjunto, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos una paz, lo cual está bastante mejor que una guerra, eso siempre, porque la paz permite que haya comercio, que vuelvan los desplazados. Es probable que veamos que parte de los sirios que fueron acogidos en Turquía, con dinero de la Unión Europea, por cierto, puedan regresar a Siria. Es probable. No sabemos si pasará lo mismo con los del Líbano. Eso no lo sabemos. Eso es mejor que cualquier otra cosa. Que haya una paz en Yemen también es positivo, pero hay que tener claro que esto es una paz entre los que han ganado en Siria, en Egipto, en Arabia Saudita, en Irán, etcétera, etcétera. Los que intentaron cambiar eso a través de la primavera árabe, con más o menos fuerza, han perdido absolutamente y eso tiene muchas implicaciones para el futuro. Y nada más, esto es lo que os queríamos contar al hilo de la noticia que os explicamos el jueves sobre la visita del ministro de Exteriores saudí a Damasco. Todas estas son las implicaciones que tiene esa visita y las perspectivas de futuro que se abren de cara a los próximos años. Y bueno, pues nada más. Si os ha gustado este vídeo, por favor, indicarlo correspondientemente en la web, activar las notificaciones y suscribiros al canal. Esperamos sacar cada un par de días un vídeo de carácter geopolítico o de carácter geoeconómico. Gracias y buenas tardes.